Esta vez te equivocas tú. Esa frase, cargada de una autoridad inusitada, fue lanzada en un escenario masivo por el hombre con mayor peso y respeto en el roster de las grandes ligas. Su destinatario, un jugador que en ese mismo instante era señalado por la crítica global. El catalizador de toda esta explosión no fue en esencia la falta de respeto, sino una decisión arbitral incomprensible dirigida a Shohei Ohtani. Sin embargo, lo que realmente encendió la pradera fue el comentario posterior de un jugador criticando la reacción de Ohtani como incultural, desatando la furia de leyendas del béisbol y sobre todo la del capitán de los Yankees, Aaron Judge, quien no dudó en posicionarse de forma contundente. Para entender la magnitud de la controversia y cómo una simple bola se transformó en un debate sobre la integridad del juego y el honor profesional, es necesario regresar al epicentro del conflicto, el Dodger Stadium. El partido entre Los Angeles Dodgers y los New York Mets se desarrollaba bajo una tensión palpable. Cada lanzamiento, cada batazo, se sentía como un pulso directo por el control del pennant race. El marcador, desfavorable para los locales, magnificaba la importancia de cada turno al bate, y ninguno era más crucial que el del fenómeno japonés. Llegamos a la parte baja de la quinta entrada. Los Dodgers estaban 3 carreras abajo. Había un corredor en primera y un solo out. El ambiente estaba cargado de esa electricidad silenciosa que precede a un momento definitorio. En la caja de bateo se encontraba Ohtani, cuya presencia por sí sola prometía cambiar la inercia del encuentro. La cuenta se había elevado a 3-1. El turno del bateador designado era vital. Una base por bolas empataría la carrera potencial y pondría una presión insoportable sobre el pitcher de los Mets. El lanzador se preparó, inhaló y despidió el quinto lanzamiento. Fue un slider potente que se deslizó hacia la esquina exterior del plato. Ohtani, con su ojo clínico, siguió la trayectoria de la pelota sin mover el bate, anticipando que caería fuera de la zona de strike reglamentaria. Era una decisión correcta, basada en el reglamento y la trayectoria. Pero entonces, en lugar del sonido seco del guante, se escuchó un grito seco, estridente e impensable de parte del árbitro principal, Jansen Visconti. ¡Strike! El sonido resonó en un estadio que por un instante se sumió en un silencio atronador. El murmullo de la multitud se ahogó en un suspiro colectivo de incredulidad. Ohtani, que ya había comenzado a dar un paso hacia primera base, se detuvo en seco. Su expresión fue una mezcla de asombro y frustración reprimida. En una reacción rarísima para el habitualmente imperturbable slugger, Ohtani realizó un pequeño salto en su sitio, un gesto que valía más que 1000 gritos o improperios, una inusual manifestación pública de su total desacuerdo. El juego se reanudó. La cuenta era ahora de 3-2. La tensión era insoportable, pero el daño psicológico ya estaba hecho. El sexto lanzamiento fue un changeup bajo y adentro. Ohtani se lanzó, pero llegó tarde. Falló. Ponche. El out final de la entrada se había concretado bajo circunstancias que eran a todas luces una burla al juego. Mientras el público abucheaba sonoramente al árbitro, Ohtani exhibió el profesionalismo que lo caracteriza. A pesar de la injusticia evidente, se abstuvo de cualquier protesta airada, cualquier gesto de rabia hacia Visconti. En lugar de confrontar al árbitro, se volteó y caminó silenciosamente de regreso a la banca, llevando sobre sus hombros el peso de una frustración que la afición entera compartía. Su compostura solo sirvió para acentuar lo flagrante del error. Horas después, los datos oficiales de MLB Baseball Savant confirmaron lo que todos habían visto. El quinto lanzamiento estaba claramente fuera de la zona de strike. La decisión de Ohtani de no hacer swing había sido matemáticamente correcta. No obstante, el error había ocurrido, poniendo en tela de juicio la imparcialidad del juego. Apenas el video de la jugada se viralizó, las redes sociales estallaron. La indignación no se hizo esperar. «¡Necesitamos árbitros robots de inmediato!».
La vista de este árbitro está comprometida. Los errores arbitrales están arruinando el béisbol. Se leía en comentarios que inundaron las plataformas, aumentando drásticamente la desconfianza pública en la equidad de la MLB. Fue en ese momento cuando las leyendas del deporte se sintieron obligadas a intervenir. Orel Hershiser, antiguo as de los Dodgers y comentarista de televisión con 204 victorias en su carrera, declaró sin rodeos en la transmisión en vivo: "Eso fue claramente una bola, ni siquiera rozó la zona. Cuando los jugadores luchan dentro de las reglas y la decisión arbitral echa todo a perder, estamos fallando al deporte". Desde un canal especializado, Jimmy Rollins, ex MVP de la liga, fue aún más incisivo, afirmando con voz firme que era inaceptable que un jugador del nivel de Ohtani recibiera semejante trato, calificándolo como un problema de la dignidad del béisbol. La rueda de prensa posterior al partido se desarrolló en un ambiente de extrema crispación. Dave Roberts, el manager de los Dodgers, conocido por su temperamento tranquilo, se mostró en un estado de furia rara vez visto, inclinándose sobre el podio y mirando directamente a los medios con una intensidad feroz. "He mantenido la boca cerrada durante toda la temporada, pero hoy es diferente", espetó Roberts, golpeando la mesa suavemente para enfatizar sus palabras. "Esa decisión no fue un strike. Es obvio para cualquiera que lo vea. El árbitro no solo se equivocó, destrozó la concentración y la confianza de nuestro jugador. Esto ya no es béisbol, es injusticia pura". El asombro y el revuelo se extendieron entre los reporteros. La ira de Roberts superaba la simple queja por un error de juicio. Apuntaba a un problema sistémico que socavaba los cimientos de la MLB, agravado por el hecho de que el día anterior Ohtani había sufrido una decisión igualmente cuestionable. Para el manager, la repetición de errores evidentes era intolerable. Lo más sorprendente, sin embargo, provino del equipo ganador. Al día siguiente, en una entrevista con ESPN, el manager de los Mets, Carlos Mendoza, hizo una confesión impactante. "No voy a ocultar nada sobre ese call. Honestamente, no fue strike. La decisión de Shohei de dejar pasar la bola fue la correcta". Era completamente inusual che un manager criticara una decisione che aveva favorito al suo proprio equipo, però Mendoza continuò sua dichiarazione con una difesa di Ohtani. "Se io hubiera stato in suo luogo, probabilmente avrei reazionato di maniera più emozionale. Ohtani mantenne la calma. Di hecho, credo che il suo manejo della situazione fu digno di elogio". Quando l'intervistatore le preguntò si creía che la reazione di Ohtani aveva sido esagerata, Mendoza negò con la cabeza rotundamente. "Para nada. Él respeta el juego. Por eso su protesta tuvo límites. Si no hubiera reaccionado en absoluto en ese momento, eso sí habría sido antinatural". La honestidad del manager ganador conmocionó a los comentaristas, quienes destacaban lo extremadamente raro que era tal acto de crítica hacia una decisión favorable, subrayando cuán insoportable debía ser el error para cualquier profesional del béisbol. Pero las ondas de choque no se detuvieron allí. Un joven jardinero de los Mets, en una rueda de prensa, soltó el comentario explosivo que transformaría el error arbitral en un incendio cultural. "No sé si la decisión fue correcta. Lo único que puedo decir es que me hubiera gustado ver una reacción un poco más cultural de parte de Shohei. Respetar al árbitro es fundamental para un profesional. Esto es béisbol. Un strike no lo decide todo". Cuando un periodista le presionó sobre si estaba sugiriendo que Ohtani había sido incivilizado, el jardinero se encogió de hombros. "No quiero decir eso, pero creo que es responsabilidad del jugador aceptar la decisión sin ser emocional". El comentario fue combustible puro en las redes sociales, donde el hashtag Respect se convirtió en tendencia global, desatando un debate furioso no solo entre los fanáticos de los Dodgers, sino en toda la comunidad de la MLB. Esta crítica sobre la falta de cultura fue lo que finalmente rompió el silencio del capitán de los Yankees, Aaron Judge. En una entrevista con Yes Network, Judge arremetió con un sarcasmo cargado de peso.
Sinceramente, he jugado muchas veces en el Bronx, y puedo decirles que he visto a ese joven jugador de los Mets ir a encarar al árbitro muchas veces. Y si ves las repeticiones de esas jugadas, eran strikes legítimos. Judge tensó ligeramente la expresión antes de continuar, su voz grave resonando con autoridad. Ahora resulta que él está diciéndole a Shohei que debe respetar al árbitro. ¿Quién es él para sermonear a nadie? Judge abordó directamente el polémico turno de Ohtani. He visto la repetición una y otra vez, y de ninguna manera fue strike. Que no digas nada ante una decisión así es lo que es extraño. Shohei se contuvo enormemente, soportó la frustración mejor que cualquiera. Y luego, Judge lanzó la estocada definitiva. Si la reacción cultural que él menciona es su ideal, está en su derecho, pero al menos no tiene ningún derecho a sermonear a otros sin antes mirar lo que él mismo ha hecho en el pasado. Tras las palabras de Judge, una oleada de leyendas se unió a la defensa de Ohtani. El primero fue Alex Rodríguez, ex estrella de los Yankees y ahora analista. ¿Reacción cultural? ¿Bromeas? ¿Cómo se supone que mantengas la calma cuando te cantan strike a una bola que está fuera de la zona? Si eso es cultural, entonces todos hemos estado jugando mal al béisbol. Shohei no gritó ni tiró el bate. Su reacción fue ejemplar. Le siguió David Ortiz, Big Papi, leyenda de los Red Sox, quien se inclinó hacia la cámara y declaró con vehemencia: «Yo he gritado a los árbitros innumerables veces en mi carrera. Nada perturba más a un bateador que un error obvio». Pero ver cómo Ohtani protestó tranquilamente ante millones de personas y luego escuchar que se critica su cultura, eso es insensible. Esta vez te equivocas tú. El analista Ben Verlander, en su popular podcast Flipping Bats, realizó un análisis exhaustivo del rendimiento arbitral. Analizando los últimos 3 juegos de los Dodgers, encontramos al menos 5 errores claros de arbitraje que fueron perjudiciales. Mínimo 2 de ellos fueron contra Shohei Ohtani en momentos cruciales. Verlander enfatizó que para un jugador con el impacto de Ohtani, un strike mal cantado en un momento decisivo no solo afectaba sus estadísticas, sino que mermaba la ofensiva de todo el equipo. Continuó analizando la estrategia de los Mets. Vimos todos los lanzamientos. Los Mets estaban intencionalmente abusando de lanzamientos fuera de la zona, especialmente curvas bajas y exteriores, buscando que Ohtani persiguiera la bola, ya que es menos efectivo en esas zonas. Es una estrategia racional, pero si el árbitro decide que una bola claramente fuera de zona es strike, le está dando a los Mets una ventaja abrumadora e ilegítima. El árbitro en el centro de la polémica, Jansen Visconti, con el número 52, había sido un umpire de tiempo completo en la MLB desde 2020. Aunque con una carrera relativamente corta, su historial ya incluía controversias, como la expulsión de un manager en 2018. Sin embargo, su error en el call de Ohtani en un partido de tan alta visibilidad y contra la figura más grande del béisbol moderno, puso un escrutinio implacable sobre él. Este incidente, más allá del error en sí, subrayó la calidad humana de Shohei Ohtani. A pesar de la injusticia, mantuvo su dignidad, un rasgo que conmovió a millones. Como señaló el manager Mendoza, en esa situación, la mayoría de los jugadores hubieran explotado, pero Ohtani no lo hizo. Su reacción, el salto de frustración seguido de la silenciosa retirada, fue la quintesencia del profesionalismo. David Ortiz lo resumió: «Este es el tipo de jugador que los niños de todo el mundo deberían emular». Este escándalo ha provocado que muchos expertos exijan una revisión del futuro de la MLB. Ortiz fue inequívoco. La MLB usa tecnología para los home runs, los foul fair y las revisiones de robo de base. Entonces, ¿por qué el call más fundamental de todos, el strike ball, todavía depende únicamente del juicio humano, donde el error es una certeza estadística? Abogó directamente por la tecnología. Si la MLB realmente quiere proteger la justicia y a estrellas como Ohtani, es hora de adoptar tecnología consistente para la zona de strike.
No digo que los árbitros sean innecesarios, pero los errores en momentos clave deterioran la imagen de la liga. Verlander coincidió. El béisbol debe evolucionar. Si la MLB quiere atraer a la nueva generación de fanáticos que ven a Ohtani como un ídolo, deben comprometerse con la tecnología. Es inaceptable que un escenario tan grande se defina por un error humano, cuando puede ser corregido fácilmente por una máquina. El incidente trascendió el error arbitral, convirtiéndose en una reflexión sobre la esencia del deporte, la dignidad del jugador y el futuro de la MLB. La respuesta serena de Ohtani conmovió, mientras que la reacción unificada de Judge y las leyendas demostró la camaradería y el sentido de justicia en el béisbol. Y el testimonio del manager ganador, Mendoza, confirmando el error, selló la gravedad del problema. La MLB se encuentra en una encrucijada: asegurar la justicia mediante la tecnología o aferrarse a la tradición. Lo que es indudable es que a través de esta controversia, el carácter y la integridad de Shohei Ohtani han quedado demostrados una vez más ante el mundo, y quizás esa sea precisamente la razón por la que sigue siendo amado incondicionalmente. El estadio de los Dodgers, habitualmente un hervidero de pasión, se sumió en un silencio hermético en el instante preciso en que el deslizador, que claramente había pasado por fuera de la zona de strike, fue cantado como tal por el árbitro principal, Jansen Visconti. Era el quinto lanzamiento a Shohei Ohtani en la parte baja de la quinta entrada, con la cuenta de 3-1, un momento crucial, que podría haber cambiado el rumbo del partido en desventaja de 3 carreras. El aire que se había escapado de los pulmones de la multitud se transformó en un murmullo colectivo de asombro y frustración, mientras que Ohtani, con el bate reposando sobre su hombro, mostró una incredulidad palpable. El jugador japonés, que ya había comenzado a caminar hacia primera base asumiendo el boleto, se detuvo abruptamente y realizó un salto rápido e insólito, un gesto breve pero inequívoco de su profunda disconformidad, algo extremadamente raro de ver en un atleta conocido por su estoica compostura. Era una protesta silenciosa, contenida, pero devastadora en su significado. Tras ese momento de frustración catártica, Ohtani regresó al plato para enfrentar el sexto lanzamiento, un cambio bajo que le pilló desprevenido, resultando en un ponche mirando. Aun con la evidente amargura grabada en su rostro, Ohtani no dirigió una palabra airada al árbitro, ni lanzó el bate con rabia. Simplemente recogió sus pertenencias y se dirigió en silencio hacia el banquillo. Este control, este manejo de la emoción en un momento de injusticia flagrante, sería precisamente el catalizador de la polémica posterior sobre la cultura en el béisbol. Pero la realidad, la verdad objetiva, estaba a punto de ser expuesta por la ciencia. Inmediatamente, los datos oficiales de MLB Statcast, a través de Baseball Savant, confirmaron sin lugar a dudas lo que millones de ojos habían presenciado. Aquel quinto lanzamiento estuvo fuera de la zona de strike reglamentaria. La vindicación para Ohtani fue total. Su decisión de no hacer el swing había sido absolutamente correcta. A pesar de la evidencia numérica que probaba el error garrafal, la mecha ya estaba encendida, y el debate se trasladó rápidamente de la precisión arbitral a la actitud del jugador. Era irónico que en lugar de centrarse en el fallo humano tan fácilmente verificable, el foco se moviera a criticar la reacción medida de Ohtani, tildándola de inapropiada, a pesar de que los números le daban la razón. Cuando las imágenes de la evidente pifia se subieron a las redes sociales, la indignación de la base de aficionados fue inmediata y global. Los comentarios inundaron las plataformas exigiendo la inmediata introducción de árbitros robotizados, denunciando la ceguera de los jueces y acusando a las malas decisiones de destrozar la integridad del deporte. Este coro de críticas no solo apuntaba al árbitro Visconti, sino que elevaba la preocupación sobre la imparcialidad de la MLB en un momento en que el juego depende cada vez más de la precisión milimétrica.
La refutación objetiva que proporcionó el análisis de datos se convirtió en la munición perfecta para aquellos que defendían a Otani y que pronto se enfrentarían a la extraña crítica cultural. En retrospectiva, el salto de frustración de Otani, lejos de ser un arrebato, se consolidó como la única manifestación emocional permitida antes de que el profesionalismo se impusiera. Un acto de deportividad superior que contrastaba con la burda equivocación del juez. Este incidente demostró que no se trataba de un simple error, sino de un quiebre de confianza fundamental, exacerbado por el hecho de que el control de Otani era tal que incluso en la injusticia mantuvo la dignidad y el silencio que los críticos luego exigirían, mientras que la tecnología gritaba la verdad a los cuatro vientos.